hace creer que ese pensamiento viene de ti. El enemigo usa el miedo, la duda y la ansiedad para alejarnos de la fe. ¿Alguna vez has sentido que los pensamientos negativos no te dejan avanzar? ¿Que el miedo, la duda y la ansiedad te paralizan? No estás solo, no te ha pasado a ti solamente, ni te está pasando a ti solamente. Pero hoy quiero decirte algo. Dios tiene el poder para renovar tu mente y darte paz. Quédate hasta el final de este video porque voy a compartir contigo claves bíblicas para vencer esos pensamientos y caminar en la libertad que Cristo te ha dado. Hola, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te doy la bienvenida a Esto No Es Un Cuento. ¿Quién no ha tenido que lidiar con pensamientos negativos? Quisiera empezar compartiéndote mi experiencia al tener que batallar con ellos. Y es que perdonarte a ti mismo es bien difícil. Y no podemos ignorar al enemigo aprovechando cada cosa que pueda para lastimarte. En mi caso, la culpa me atormentaba, al nivel que me repetía una y otra vez que Dios no me podía perdonar por todo lo malo que había hecho. Esos 2 primeros años de mi caminar cristiano fue uno de fuerte batalla espiritual y, por supuesto, mental. Recibí consejo pastoral, visité consejeros y mucha oración y ayuno y lectura de la Biblia fue lo que me ayudó. Hasta que un día me encontré con este versículo que quiero compartir contigo. El enemigo quiere que vivas en temor, en ansiedad, pero Dios quiere que vivas en libertad. La pregunta aquí es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A Dios o a las mentiras del enemigo? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te voy a explicar lo que quiere decir este texto, porque aquí hay un punto bien interesante que fue uno de los puntos que más me ayudó a mí a poder sentir la libertad de esos pensamientos que me atormentaban. Pero primero quiero compartir 3 puntos muy importantes. El enemigo usa el miedo, la duda y la ansiedad para alejarnos de la fe. Por ejemplo, te dice que no eres suficiente, pero te hace creer que ese pensamiento viene de ti. Y empiezas a tener pensamientos como no soy suficiente, Dios no me escucha, mi situación no va a cambiar, y de esta forma logra desviar tu atención de lo que Dios dice de ti. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice bien claro que el diablo, el enemigo, es mentiroso desde el principio y que es padre de toda mentira. Él sabe cómo lograr que esos pensamientos lleguen a nuestra cabeza y hacernos sentir que esos pensamientos vienen de nosotros mismos y de esta manera pasar desapercibido como que Él no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos experimentando. De hecho, el apóstol dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Maquinaciones y argumentos son palabras que están relacionadas y como te dije anteriormente voy a estar detallándote este versículo de 2 Corintios capítulo 10 porque me ayudó enormemente a poder combatir esos pensamientos. Quiero compartir contigo varios versículos y textos que me han ayudado a combatir las mentiras del enemigo. Y es que la Biblia nos da las herramientas necesarias para nosotros poder batallar, para nosotros poder pelear esta batalla. Y en el libro de Timoteo recibimos un consejo sobre cómo batallar el miedo. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dios te ha capacitado con todo lo que necesitas para que ganes la batalla. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que se refiere es que Dios nos ha dado la facultad, nos ha capacitado con lo necesario, con los medios necesarios para hacer algo, en este caso, vencer el temor. Dice que Dios nos ha dado también amor. El amor se describe como algo más que un sentimiento. Es un acto de voluntad y de compromiso que se demuestra a través de acciones como la paciencia, bondad, perdón y sacrificio mutuo. La Escritura también nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. También dice que Dios nos ha dado dominio propio. El dominio propio se refiere a la capacidad de controlar y moderar nuestros pensamientos, emociones y acciones, actuando de manera reflexiva y no impulsiva.
Es muy importante que nosotros aprendamos a actuar de manera reflexiva. Lo que quiere decir es que nosotros nos sentemos a analizar cada paso que vamos a dar y no que actuemos bajo impulsos, bajo esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza. La Biblia también nos habla sobre la ansiedad y en el libro de Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Jesús lo dijo de esta manera: no os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, y vuestro Padre las alimenta. Y mirad los lirios del campo, ni hilan ni cosen. Y os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. La paz de Dios guarda nuestros corazones. La Biblia también nos llama a tener fe, o sea, a creerle a Dios y no a dudar. Porque la duda no nos permite recibir las bendiciones de Dios. Y el enemigo trata de que la duda nos arrope y nos controle, porque de esta manera sabe que no vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Santiago 1:6. La fe debe ser firme, sin dudar. Es importante que renueves tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados y que seamos renovados. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando la Biblia habla de renovar, quiere decir una actualización. Quiere decir un rejuvenecimiento de nuestros pensamientos, una regeneración, una transformación, una renovación. Piensa en una casa que está deteriorada, en una casa que tiene las paredes rotas, que tiene las paredes rayadas, pero que ahora tú llegas con todo lo necesario para transformar, que ahora tú llegas con todo lo que necesitas, con nueva pintura, llegas con masilla en el caso de que vivas en Estados Unidos y pongas masilla en esos rotos que las paredes tienen, posteriormente las lijas, luego le pasas un primer y entonces las pintas, y ahora esa pared que aparentemente estaba deteriorada, ahora es renovada. Ahora tiene una apariencia diferente porque tomaste el tiempo para hacer unos pasos, para aplicar unas cosas que eran necesarias para que esa pared ahora luzca de manera diferente y de manera atractiva. Así son nuestros pensamientos. Tenemos que sacar el tiempo para ponerle masilla, para lijar esa masilla, para poner una nueva pintura. Y estoy hablando aquí en términos espirituales. Y luego pintar para que esos pensamientos tengan ahora una nueva dirección. En el libro de Efesios, la Escritura dice que Pablo nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente. La clave para vencer los pensamientos negativos es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que piensas determina cómo vives. ¿Cómo tú estás llenando tu mente? ¿La estás llenando de la verdad de Dios o la estás llenando de las dudas que el enemigo está poniendo en tu cabeza? La Biblia también dice en el libro de Proverbios: cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es el hombre. Por eso el enemigo quiere que tus pensamientos sean pensamientos distorsionados, para que entonces puedas ser controlado por él y llevarte lejos de la presencia de Dios, para que vivas una vida de derrota, para que vivas una vida de aflicción. Pero Dios quiere que vivas una vida de victoria. ¿Cómo puedes vencer los pensamientos negativos? Como te dije al principio, esos primeros 2 años de mi vida fueron unos años de batalla espiritual grandemente, pero refugiándome en el ayuno, refugiándome en la oración y en la lectura de la palabra, fue como pude ir renovando mis pensamientos, al nivel de que entonces empecé a creer lo que Dios decía de mí. El Salmo 55, versículo 22, dice: echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Jesucristo dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Comienza a declarar la palabra de Dios en tu vida. Otro punto que quiero compartir contigo es renovar la mente con la palabra que lees. Declara en voz alta las promesas de Dios todos los días. Tercer punto, declaraciones de fe. Cambia el no puedo por todo lo puedo en Cristo. Dios está conmigo, no temeré. Empieza a ser agradecido con Dios. La gratitud y la alabanza. Cuando agradeces y alabas a Dios, tu enfoque cambia y la ansiedad se disipa. Evita contenido negativo y rodearte de personas que no te edifiquen en la fe. Renovar la mente con la palabra, meditar en las promesas bíblicas diariamente. Aquí te dejo varios versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Dios quiere que vivas en libertad y con una mente renovada. No permitas que el enemigo, el miedo, la duda, la ansiedad controlen tu vida. Tienes la victoria en Cristo. Ahora te pregunto, ¿qué versículo ha impactado tu vida? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué versículo has utilizado para batallar esos pensamientos? Te dije que quería compartir lo que quiere decir esto de derribando argumentos. Argumentos dice que son pensamientos bien organizados para poder combatir la fe que tú tienes. El enemigo trae argumentos, pensamientos bien organizados. Pero el apóstol Pablo nos dice que los derribemos. Derriba esos argumentos, esos pensamientos bien organizados y llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora te dije muy bien que este versículo me ayudó y te voy a decirte por qué. Aquí la obediencia a la que se está refiriendo el apóstol cuando habla es la obediencia que Cristo tuvo. Te dije que la culpa me atormentaba porque yo me sentía que había cometido muchas cosas malas. Pero cuando entendí que Dios no me mira por las cosas que yo hice o por las cosas que yo hago, sino por la obediencia que Cristo tuvo hacia Él y hacia sus mandamientos. Entonces el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí, cuando esos argumentos se levanten, ahí está Cristo que vivió una vida perfecta y que por sus llagas, como dice el libro de Isaías, capítulo 53, fuimos nosotros curados. Y que Él llevó toda nuestra culpa y todas nuestras enfermedades. Cuando sientas la culpa, cuando sientas el miedo, cuando sientas el temor, mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entonces tendrás una vida de victoria. Gracias, te pido que compartas este video con alguien que lo necesite. Te habló tu hermano y amigo el pastor Braulio Núñez y te digo, hasta luego.